Pues la gran duda, ¿no? Yo muchas veces, dando clases, trabajando en startups, pues lo de siempre, ¿no? ¿Cómo hago una investigación de mercado si no tengo recursos, si no tengo dinero? Está muy bien, está muy útil, me encanta, pero es que no puedo hacerlo. Pues bueno, hay formas. No es lo más correcto, no es lo ideal, pero se puede hacer y nos puede aportar información perfectamente válida para tener más seguridad a la hora de tomar una decisión en nuestro negocio o en nuestras acciones de marketing, etcétera, etcétera. Al final, podemos hacerlo sin recursos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues bueno, lo haremos de una forma lo más parecida, lo más correcta posible. Entonces, lo más correcto posible siempre es pensar. Entonces, tenemos nuestro tiempo y mente y serán nuestras mejores fortalezas. O sea, sin eso no será fácil. O sea, no tenemos dinero, lo que tenemos que hacer es usar lo que es gratuito hasta ahora. Entonces, debemos usar muchas fuentes de información secundarias, debemos buscar información, que es algo que ya haremos. Lo más probable de sentido común es que buscaremos en Google y buscaremos por ahí informes, estudios, documentos, cualquier información que nos aporte, que sea útil para acabar de saber cómo solucionar nuestro problema para bueno, esa investigación que queremos hacer. Entonces yo ya en otro vídeo ya comenté qué es lo que suelo hacer yo o cuáles son las fuentes de información externas que recomiendo, ¿no? Tenemos esas páginas que hay informes, que en muchos casos son de pago, hay otras veces que no, pero son empresas que se dedican a hacer informes y documentos que los cuelgan en su página web, que sepas que existen. También hay otras páginas que son más de organizaciones públicas, instituciones públicas que se dedican a recoger información, sobre todo del ciudadano, pero también hay información interesante sobre el mercado, en la que, bueno, en general es gratuita. Entonces, que sepas que, por ejemplo, tenemos el INE, el Instituto Nacional de Estadística, también tenemos el Banco Mundial, hay diferentes organizaciones que nos pueden dar información muy interesante. Y si no, siempre tenemos pues esas empresas que son agencias o institutos de investigación de mercado que son de pago, obviamente, pero hay de vez en cuando que cuelgan algún estudio, algún informe a cambio bueno, de nuestros datos de contacto para que nos contacten a ver si nos pueden vender algo. Simplemente que sepas que en ese vídeo que voy a poner en descripción en ese otro vídeo, pues yo cuento un pequeño truco en esas ocasiones en las que no quiero dar mi información personal o mi información de contacto porque yo quiero esa información y punto. No, o sea, no tengo ni dinero ni recursos para pagaros nada. Pues yo que sepas que en ese vídeo te cuento cuál es el truco que yo utilizo. ¿Qué más podemos hacer para acabar de hacer esa investigación sin recursos? Pues bueno, aquí, bueno, hacer entrevistas a clientes o potenciales clientes. No tenemos recursos como tal, haremos nosotros la entrevista, haremos la entrevista como podremos, contactaremos a consumidores o clientes o potenciales clientes o ex clientes que hayamos tenido de aquella forma que sea más fácil. Intentaremos convencerles, bueno, lo que sea, persuadirles de alguna forma para decirles, oye, vamos a estar media hora, el tiempo que nos permitan, y indagaremos información sobre nuestro producto, sobre nuestra marca, etcétera. No lo haremos de una forma objetiva, súper correcta, pero al menos tendremos un contacto, un input de fuera de nuestra organización o de nuestra empresa. Otra cosa que es importantísima, hacemos nuestra búsqueda de información, vamos por Google, etcétera, y ojo, dediquemos tiempo a leer e interpretar bien esa información. Hay muchas veces que leemos la información, pero no lo pensamos, no le dedicamos tiempo a pensar, y pensar duele. Pues eso, leemos el informe, pensamos, interpretamos y luego, importante, tratar de sacar conclusiones vinculadas a nuestro negocio. Es masticar esa información, que suele ser más descriptiva de lo que sucede, de que el cliente o que el mercado va en esta dinámica, y nosotros, de acuerdo, vamos a dedicarle media hora o una hora, lo que el tiempo que sea, a pensar cómo podemos aprovecharnos de esa información, qué acciones podemos llegar a desarrollar, cómo nos afecta a nuestro negocio y pensarlo, trabajarlo incluso en nuestro equipo si tenemos esa posibilidad, trabajarlo en grupo porque va muy bien tener el punto de vista de diferentes personas, leer, interpretar adecuadamente. Ojo, no nos desviemos tampoco, porque mucha información hay veces que nos descoloca. Tenemos que encontrar el equilibrio perfecto entre leer bien, sacar toda la información bueno, pensar muy bien todo lo que sucede y también guiarnos un poco por nuestra intuición, porque si nos guiamos siempre por lo que sucede fuera del mercado, hay muchos productos, muchas marcas o muchos servicios que no hubieran salido nunca al mercado. Entonces también debemos tener en cuenta que nuestra propia intuición, nuestras ganas, nuestra motivación, también es importante.
porque podemos ir a algún lado, podemos lanzar algún producto, aparentemente el consumidor no lo quiere, podemos incluso hacer una investigación de mercado, gastarnos miles y millones de euros en una investigación de mercado muy bien hecha, y el consumidor o el cliente potencial nos dice que no le interesa, y luego, aún así, lanzamos el producto y se vende, que es el ejemplo clásico del iPhone. En el mercado, en el mundo, en esa época, cuando el mercado de telefonía móvil iba a terminales muy pequeños, o incluso el momento de la BlackBerry, que sí o sí tenía que tener un teclado externo, o sea, un teclado que no fuera de la pantalla, Steve Jobs saca el iPhone, es un teléfono bien grande que no tiene teclado, sino que el teclado está en la pantalla. Oye, y funciona perfectamente. Si le hubieran preguntado al consumidor en aquel momento qué producto, qué teléfono querría, hubiera dicho una BlackBerry o algo parecido. Y luego aprovechemos, ¿no? ¿Por qué no? Estamos en el mundo de la información, pues busquemos en Google no solo estudios, sino también busquemos conceptos ya existentes en el mundo del marketing o la investigación de mercado o los negocios. O sea, al final tenemos pues el funnel de captación, tenemos etapas del proceso de compra, pues son cosas muy interesantes, o los roles de compra, o son conceptos que ya existen y que nosotros podemos pensar, vale, en nuestro caso, en nuestro mercado, en nuestra marca o en nuestra situación particular, el cliente, nuestro consumidor, ¿por qué? O sea, las etapas suceden sí o sí, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesidad estamos resolviendo o estaríamos resolviendo? ¿Qué tipo de información está buscando? ¿Cuándo nos podría evaluar? ¿Cuándo compra? ¿Cuál puede ser el momento de postcompra? O el funnel de captación, ¿no? ¿Cuándo nos pueden descubrir? ¿Dónde están? ¿Cómo nos pueden considerar? ¿Qué tipo de información le podemos dar para que nos consideren? Todo esto no hace falta hacer una investigación. Sería ideal, pero si no lo podemos hacer, tener ese input del consumidor, si no podemos tenerlo, pues sería, al menos pensemos cómo podría ser desde nuestro sentido común, y, porque al final somos consumidores, clientes todos, cómo aplicaríamos nuestro punto de vista como consumidor o cliente en nuestro negocio. Ahora bien, yo también, para hacerlo más claro, pues vamos a ver ejemplos. Vamos a ver 4 situaciones que son habituales, que es la primera es un inicio de negocio, no tenemos mucha información. Una segunda en que necesitamos conocer al cliente, al consumidor, para vender, para comunicar mejor o para simplemente conocerlo. Queremos lanzar un nuevo producto, un servicio y queremos ajustar y hacer como, bueno, algunos pequeños ajustes para saber que eso va a suceder bien, o algunas otras situaciones en las que, bueno, necesitamos tener información. Entonces, para el primer caso, ¿qué tipo de investigación sin tener recursos podríamos realizar? Pues sobre todo buscar información en Google o en algún buscador interesante que nos dé informes o estudios sectoriales. En el segundo y el tercer caso, necesitamos conocer muy bien al cliente o tenemos que conocer la demanda, oportunidades del mercado por ese nuevo lanzamiento, pues bueno, sería ideal hacer entrevistas a consumidores o consumidores potenciales. Y en esas entrevistas, que es lo más sencillo que podemos hacer, en lugar de dinámicas de grupo o encuestas, sino las entrevistas, puede ser muy interesante pues centrarnos en hábitos o en costumbres o preferencias entre marcas, porque nos permitirá hacer ajustes en lo que haremos o lo que queremos conocer sobre nuestra marca o nuestro producto. Si es algo muy específico, pues incluso podríamos intentar hacer una encuesta. Ahora bien, las encuestas en general, si queremos hacerla mínimamente bien, pueden ser costosas. No mucho, depende del caso, pero si hacemos una encuesta a 100, 200 personas, no será estadísticamente válida, por así decirlo, pero ya nos permitirá dar tener un dato más seguro. Entonces, si usamos una plataforma para hacer encuestas, hay algunas que son de pago, simplemente por eso que lo sepamos, y también dónde encontramos los encuestados, ¿no? Pues seguramente serán amigos, que no es lo ideal porque puede ser algo sesgado, pero bueno, que sepamos que podemos hacerlo. Y en un cuarto caso, bueno, pues ante la duda siempre hagamos entrevistas. En cuarto caso, que es ya cualquier otra situación que nos encontremos, ¿no? Pues hacer entrevistas en general y, como comentaba, pequeñas encuestas. Si son preguntas muy básicas o algo muy concreto, incluso podemos hacer una encuesta más formal sin que nos consuma muchos recursos, porque una encuesta a unas 400 personas con 4 o 5 preguntas, algo muy concreto, muy sencillo, no debería ser muy caro, ¿de acuerdo? Y si no, siempre podemos hacerlo a través de Google Forms y una encuesta mandándosela a amigos, familiares, la colgamos en alguna red social o lo que sea. Como hablo mucho de hacer entrevistas, yo quiero recomendar al menos cómo podríamos hacer esas entrevistas. Para darnos un poco de seguridad en lo que van apareciendo en las entrevistas, un mínimo de 8 o 10 personas, mínimo. Porque si una persona es muy exagerada o otra persona nos está mintiendo, pues al menos contrarrestar un poco, tener un poco más de objetividad, por así decirlo. Idealmente 1 hora, mínimo. Más también puede ser un poco cansado,
Pero ¿por qué digo una hora? Porque muchas veces cuando hacemos entrevistas y encima si ya conocemos a esa persona, pues es posible que hasta el cabo de media hora no nos acaban de dar información interesante. Entonces, si podemos dedicar una entrevista un buen rato, ahí sacaremos información interesante para nuestro negocio. Ahora bien, si vamos a hacerlo, idealmente que no sea gente conocida, porque si se nos conocen no serán objetivos. Entonces, intentemos amigos de amigos, ex clientes incluso, seguro que tendremos algún email o podemos hacer algo con gente. Esto sucede mucho también en marcas que venden a través de online, gente que se ha quedado con el carrito y no han acabado de comprar, pues también son gente que les podremos contactar para ver por qué no o qué piensan de nuestra marca. Y finalmente, en las entrevistas recomiendo, como ya comentaba en otro vídeo, que lo tendréis por aquí, comentaba hacer una guía de discusión, hacer un guión para que las entrevistas sean lo más centrado posible para hacer las preguntas que nos permitan aprender de nuestro cliente objetivo, de nuestro cliente potencial. Vamos a ver 4 ejemplos de situaciones reales que no se han gastado recursos para hacer una investigación de mercado. Y me parece que es algo muy interesante explicarlo y ver cómo se dieron. Porque todos nos encontramos en situaciones en las que no tenemos recursos para hacer una investigación de mercado, pero sí que tenemos necesidades de hacer una investigación de mercado. Pues bueno, ¿cómo se puede hacer? Vamos a ver ejemplos de todo tipo, de marcas muy pequeñas, marcas muy grandes, cómo lo hicieron. Pues bueno, el caso de una diseñadora de moda que estaba empezando y no acababa de arrancar y quería conocer mejor su clientela potencial para mejorar su negocio y para venderles mejor, vaya. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entrevistas con compradoras o interesadas. Tenía ahí en su Instagram seguidoras, las fue contactando una a una y les pidió para hacer una entrevista. En algunos casos les pudo hacer la entrevista, en otros casos pues fue un email y que le explicaran. Bueno, un email no te da tanta información quizás, pero es un recurso interesante. Tenemos otro caso que es una app de reservas. Entonces no tenían recursos, una startup, estaban empezando, entonces cualquier recurso que iban a gastar no era para conocer mejor al cliente, era para vender. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron publicidad en Instagram. ¿Por qué? Porque lo que querían era promocionarse. Preferirían tener seguidores antes que feedback del cliente. Pero bueno, entonces ya que aprovechaban que iban a hacer una promoción en Facebook y en Instagram, una promoción de sus servicios, pues fueron lanzando encuestas en esas promociones, en esas publicaciones, en las que en esas pequeñas encuestas iban sacando información, pues preferencias, funcionalidades favoritas, frecuencia de uso, diferentes servicios de reservas. Bueno, ya es información que no es lo más objetivo posible, pero ya nos da una cierta información para tener más seguridad en lo que estamos haciendo. Y a su vez estamos incluso llamando la atención y captando potenciales clientes. Luego tenemos otro caso también muy interesante que fue una iniciativa para captar clientes. Una empresa de B2B, de servicios B2B, en que hacían una especie de estudio de tendencias, contactaban a gente por LinkedIn para, con la excusa de un estudio de tendencias, pues conocer gente, hacer contactos y, en definitiva, a largo plazo, vender. Pero aún así, esas pequeñas entrevistas con el estudio de tendencias como excusa permitió aprender mucho del target, de ese potencial cliente, y permitió incluso mejorar los servicios que estaban ofreciendo. Simplemente con ese contacto, esa pequeña investigación de mercado, un poco forzada, pero esa pequeña investigación de mercado de tendencias que hicieron. Y finalmente, otra empresa que no todos son empresas pequeñas que están empezando o pymes, no, en este caso es una marca de gran consumo que, bueno, no por circunstancias ajenas al caso, no iban a gastar recursos en investigación de mercado. ¿Qué hicieron? Oye, vamos a recoger todos esos informes y estudios que ya hicimos hace tantos años, porque era una empresa grande, como un historial grande, importante, vaya, y vamos a ver si tenemos información que pueda aplicar en el entorno actual. Estamos en un año que ha pasado mucho tiempo desde entonces, la situación del mercado habrá cambiado, pero podemos aprender de qué es lo que se decían en aquellos estudios. Puede ser alguna entrevista de gente joven que ahora son ya más mayores y puede ser un target actual, puede ser algún estudio de tendencias de esa época o un estudio de ventas o cualquier cosa que ya nos permite ver tendencias que nos pueden estar afectando ahora. Bueno, al final es un análisis de la información disponible. Si te interesa cosas así de investigación de mercado, simplemente que sepas que hay un curso aquí voy a poner el link en la descripción del vídeo,
Y bueno, ahí hablo más allá de no solo de esto, sino pongo muchos más ejemplos, hablamos de técnicas, un abordaje desde cero de lo que es la investigación de mercado y lo que nos permite hacer para tomar unas decisiones correctas para nuestro negocio.